Hola, mi nombre es Juan Martín Sánchez y les voy a hablar sobre el mestizaje, el cual considero que es un tema muy importante para poder entender cómo funcionó el mestizaje en la época colonial y cuáles son nuestras raíces y entender cómo se fue desarrollando desde la época colonial y cuáles son sus consecuencias en la actualidad. Primero les voy a hablar sobre el origen. El origen del mestizaje en Latinoamérica o en América en general se debe a las grandes migraciones y descubrimientos por parte de diferentes países, en nuestro caso los españoles. Un problema del mestizaje es la creencia de superioridad que existía de parte de las personas blancas sobre los indígenas, pero al momento de existir una mezcla entre ambas etnias, causó lo que es el mestizaje y originó otra serie de conflictos internos. Cómo la sociedad colonial fue asimilando este nuevo concepto de mestizaje, que era la mezcla entre un español blanco o una mujer indígena o viceversa, es el origen de varios problemas sociales que hasta la actualidad tenemos y que serán analizados con más detenimiento en adelante. Cabe mencionar que en este caso no hablaremos de razas, ya que no se debe utilizar el término raza. Muchas personas consideran que esta diferencia no es necesario, pero en la actualidad, una persona que tenga que hablar políticamente correcto y de una manera académica no puede referirse a razas, ya que es un término que discrimina y que puede herir susceptibilidades. Por lo tanto, yo mencionaré que vamos a hablar de etnias. A pesar de esa pequeña distinción, creo que es necesario leer una definición por parte de Lemo en el que define el mestizaje como el cruzamiento biológico entre individuos pertenecientes a razas diferentes. Como lo expliqué, ya no hablaremos de raza porque es un término que ha evolucionado y que ya no es aceptado por la comunidad. Cabe aclarar que Fisher también determina que este es el origen de las diferencias raciales y de problemas que hubo por el sentimiento de superioridad que existían entre blancos, indígenas y mestizos. Entonces analizaremos la estructura demográfica del Estado colonial teniendo cuatro aspectos muy importantes. Primero, el aumento de la población española, de españoles. Esto se debe a que hubo una estabilidad en la población ya que no arrastraron grandes enfermedades, por lo tanto la población no se disminuyó y se mantuvo estable y fue creciendo por ende. Segundo, la estabilización de la población indígena después de la conquista. Como tenemos claro, en el momento que se dio la conquista, arrasaron con gran parte de la población indígena, pero al momento de que ya se consolidó el Estado colonial, los indígenas eran necesarios para la economía, por lo tanto ya no se les mataba, sino que se les mantuvo, por lo tanto su población se estabilizó y por ende incrementó también. Tercero, el crecimiento de la población mestiza y de blancos en tanto en América como en España. Esto es, como lo habíamos explicado, la mezcla entre ambas etnias y su población en sí fue creciendo, entre mestizos que fue creciendo tanto en América territorial como en España y su país. Y obviamente también el crecimiento de la población de negros, porque se los utilizaba como esclavos. Cabe aclarar que esto se debe también a que de manera fiscal para cobrar los tributos se tenía que tener contabilizado la cantidad de población que había. Por lo tanto, los indígenas y los mestizos pagaban una diferencia de tributos. Los indígenas pagaban un tributo completo mientras los mestizos pagaban un diezmo. Debo aclarar que mestizaje no solo consiste en la mezcla biológica en sí, sino también es una mezcla cultural y de comportamiento, ya que una persona que se sentía 100% española, o sea, que era 100% española, no iba a tener el mismo comportamiento que una persona mestiza que tenía padre o madre indígena o padre o madre español. Por lo tanto, la mezcla de culturas también influenció en el comportamiento y desarrollo político y económico de la sociedad. Por lo tanto, en este momento es necesario hablar de las diferentes personas o etnias que formaron parte del Estado colonial. Vamos a empezar con las personas que estaban en el fondo de la pirámide en jerarquía social, que son la población negra. Hay que tener en cuenta que los negros eran utilizados como esclavos y como lo determina Fisher, alrededor de 9.6 millones de esclavos fueron las víctimas de comercio, por lo que y hay que tener en cuenta que en los años más importantes de la colonización, 6.1 del total de los 9.6 millones fueron negociados en territorio americano. Los países más grandes de importación de esclavos eran Cuba y Brasil. Se dedicaban a actividades varias de comercio en las cuales eran muy importantes como el azúcar, el algodón en Norteamérica y tuvo su mayor auge en cuanto al café.
Es de conocimiento que el sistema esclavista consistía en castigos brutales, desequilibrio sexual, división de familias, jornadas agotadoras, pero a pesar de eso, con el paso del tiempo, se les fue considerando como seres humanos en cuanto a la espiritualidad, por lo que se les comenzó a dejar casarse entre ellos, ya que vieron que con castigos brutales y matándolos era contraproducente para ellos mismos, ya que tenían que importar nuevos esclavos. Por lo tanto, con el paso del tiempo y casi a la final de la abolición de la esclavitud en 1810, los esclavos podían casarse entre ellos y poder comprar su libertad. Ellos fueron otra parte fundamental en la formación de este estado colonial. La importancia más grande que tenían los indios en la sociedad era el pago de los tributos, ya que estos eran una base económica muy grande para los españoles. El problema era que esto con el trato con los indígenas se estaba volviendo en una especie de esclavitud, por lo que se creó un sistema llamado la mita, en el que consistía que el trabajo realizado por los indígenas iba a tener su recompensa y iba a tener unos límites, otorgando una serie de derechos a los indígenas para proteger su bienestar. Esto consistía en horas limitadas de trabajo y una paga que se podría hacer, que para la época no era justa, pero ya era algo, o era un avance para ellos. Pero hay que tener en cuenta que esta ley no fue aplicada en su totalidad y que en muchos sectores específicos del territorio americano la gente no cumplía estas órdenes dispuestas por la corona, por lo que se existieron dando abusos en tanto físicos, sexuales, contra los grupos indígenas, lo cual causó que estos se rebelaran en contra de los españoles, creando rebeliones y llevando a asesinatos de españoles de autoridades muy significativas y que los indígenas se rebelen en lucha de sus derechos. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII se otorgaron una serie de derechos para los indígenas, tales como poder poseer tierras, formar parte de los tribunales de justicia y escoger el trabajo que ellos deseaban realizar. Un ejemplo histórico muy importante de una rebelión es la rebelión de los comuneros, que se dio en el territorio donde hoy se conoce como Santander en el país de Colombia. Esta rebelión fue en contra de la corona para pedir que se reduzcan los impuestos que se les imponía a los indígenas. Esto es solo uno de los ejemplos de las tantas rebeliones que hubieron por parte de la comunidad indígena en contra de la corona española. Los españoles estaban al tope de la jerarquía en el estado colonial, ya que ellos con su sentimiento y creencia de superioridad por ser blancos, que se consideraban los jefes y los que ordenaban y mandaban y tomaban las decisiones dentro del estado colonial, por tener la protección de la corona y por el hecho de que fueron el estado conquistador. Hay que tener en cuenta que los españoles que estuvieron en América Latina, que comenzaron a sentirse que querían independizarse de España. Obviamente los españoles ocupaban los cargos más importantes y cuando el poder se fue disminuyendo, cuando los indígenas comenzaron a aprender y a rebelarse, la corona tomó la decisión de aplicar las reformas borbónicas, lo que generó en un gran descontento dentro de la comunidad, ya que el objetivo de estas era devolver el poder a la corona española y convertir en un estado absolutista. Una de las consecuencias de esto históricamente y que más afectó fue la expulsión de los jesuitas, ya que los jesuitas fundaron escuelas que enseñaban a mestizos y a indígenas las enseñanzas que los españoles no querían que ellos aprendan. Por lo tanto, fue para ellos necesario su expulsión para volver a centrar el poder en solo los españoles. El origen de todo esto fue la creencia de superioridad por ser blancos y que se creían superior a los indígenas por este motivo. Y esto fue por lo que tomaron las decisiones y lo que originó que los estados americanos quieran la independencia y quieran desvincularse del estado español que los oprimía. El cuadro de castas en la Nueva España tenía como objetivo identificar las posibles mezclas entre las diferentes etnias que podían darse dentro de este territorio. Presentaban las características específicas del padre, de la madre y el niño, para poder así ejemplificar cómo se daban las diferentes mezclas. Algo muy curioso de este sistema es que se intentó dar un nombre para cada posible mezcla y que sea característico de cada origen de los padres en sí. Por lo tanto, si se mezcla un español con un indígena, se da un mestizo. Un mulato con una española, un cuarterón. Un castizo con española, un español. Un español con un negro o un mulato. Entonces era increíble la necesidad que tenía la corona española de poder identificar las posibles mezclas que se podían dar. Todo esto como origen, la creencia de superioridad y de que ellos no querían perder esa pureza que ellos creían que tenían. Existen 16 de estos cuadros. Como conclusión yo considero que estos cuadros
más que en esa época su objetivo era dividir a la gente. Esto en la actualidad puede representar la diversidad que existe en el mundo y que nos puede servir para entender que no es cuestión de dónde viene, sino que puede haber muchas mezclas y que todos somos igual de importantes y que no importa el color de piel ni características físicas para poder creerte superior o menor que otra persona. Esto vinculado al contexto de lo que implica el mestizaje en sí, en lo que somos nosotros, es algo que es súper rico y es algo que nosotros tenemos que estar orgullosos, ya que es nuestro origen y tenemos que estar orgullosos de tanto nuestro lado español como de nuestro lado indígena y no creernos más de un lado ni más del otro, porque esta superioridad puede seguirse arrastrando por siglos y siglos y creerse superior. Obviamente no llegar a extremos de matarnos entre nosotros, pero sí a tomar actos de discriminación que pueden herir y pueden crear privilegios a personas blancas sobre personas indígenas o negras o mestizos inclusivemente. Hay que considerar que aquí en el Ecuador yo creo que sí hay gente que porque es mestizo o él tiene la piel un poco más clara, se cree superior a indígenas y no sabe lo que esto es afecta hasta que sale a otros países y como en Estados Unidos y lo discriminan por no ser tan blanco como ellos. Por lo que considero que tenemos que tomar y aprender, como siempre he dicho, de aprender de la historia y poder entender y aplicar en nuestra vida y poder cambiar como sociedad. Por último, esta fue la bibliografía para realizar este video. Muchas gracias.